Muy buenas noches, mi nombre es Linda Michelle Correa Jaramillo y en conjunto con mi compañero Juan David Moreno realizaremos la presentación de los planes de desarrollo y de las cifras de inversión en la región de los Llanos. Yo daré inicio con los planes de desarrollo en los cuales iniciamos con el presidente Alberto Lleras Camargo. El plan de gobierno del señor Alberto Lleras Camargo es sobre el desarrollo económico social, que es en lo que él se basa inicialmente. Entonces, el tema central de este plan de desarrollo fue introducido por primera vez el objetivo de la creación del empleo. Eso es como uno de los temas principales que él se basa. Él no habla demasiado sobre la educación, pero sí lo menciona en su plan. También debemos de tener en cuenta que en el señor Alberto Lleras Camargo relativamente no estipuló su plan de desarrollo, sino que habló mucho más fue de objetivos que quería realizar. Uno de estos objetivos en la parte de educación que menciona es que la educación se oriente desde este sentido y se ponga en servicio del nuevo propósito nacional, que supera que entraña el programa general. Entonces es como algo muy básico, solamente lo menciona, pues no está dando un aporte como tal de algo que él realizó. Él dice que es algo muy esencial que se debe tener y debe estar presente. Este es uno de los planes de los sectores que vamos a tratar, que son el sector de educación, el sector de salud, el sector de vivienda y el sector de transporte. Son los temas que vamos a tratar con todos los presidentes por igual, identificando las intervenciones o políticas que ellos hayan realizado, digamos, en este tema, en estos sectores. Entonces, en la parte de educación, pues como se mencionó anteriormente, solamente da como su opinión, pero más no tiene alguna intervención como tal, a excepción del sector de salud. Él en el sector de la salud nos habla de extender los planes de extender como a las zonas más vulnerables la salud. Entonces textualmente nos dice, se considera que la base de la ejecución y coordinación de la política de salud sea responsabilidad de centros zonales integrados de salud. ¿Cuál era su propósito? Era tener un centro de salud para atender un tipo de población. O sea, el Centro Zonal Integrado de Salud se extendería a una población de 100.000 habitantes localizados en su zona de influencia. Entonces él lo que quería era como intentar cubrir toda una zona de influencia para tener como garantías de una adecuada prestación de los servicios de salud. Seguimos con los planes de vivienda. Él nos habla en los planes de vivienda de realizar las construcciones pues de vivienda, lo cual él dice que tiene un total de 39.600 viviendas. Entonces, para ser más exactos sobre la información del sector de vivienda que él trata, nos dice textualmente que en 1961 tiene un programa de construcción de cerca de 20.000 unidades y el sector privado y las demás entidades especializadas completarán un volumen de 18.200, con lo cual, como lo dije anteriormente, tiene un total de 39.600 viviendas. Entonces, él lo que quiere realizar es como esa intervención en la parte de la vivienda, realizando pues el resto de los constructores de vivienda. Él normalmente nos habla de que esto genera pues empleo, de que genera una estabilidad. Él también habla mucho sobre la parte agropecuaria y siempre habla como la generación del empleo. Entonces, en la parte de transporte, él nos habla de que el transporte de carga requiere movilización. Se determina que los proyectos de producción e importación de bienes. El producto bruto generado por el sector de transporte. Entonces él nos dice que el transporte es como una base para poder generar o tener un aumento en la economía, ya que genera, digamos, al transportar, él dice que crea un aumento en el producto bruto porque pues está, digamos, realizando la movilización y como ese intercambio de materia prima. Entonces, para que no lo olvidemos, su plan de gobierno trata sobre el desarrollo económico social. Seguimos con el señor Carlos Lleras Restrepo. Su plan de gobierno
son planes y programas de desarrollo. Entonces, el tema central que él nos quiere dar a conocer es la creación del Consejo Nacional de la Política Económica y Social, el COMPES. ¿Qué es el COMPES? Nos dice que es la máxima autoridad nacional y planeación y se desempeña como organismo del sector del gobierno. Él también nos habla de un subsidio de producción de bienes agropecuarios también. Entonces viene con la parte, como anteriormente el señor Alberto Lleras, sobre la parte agropecuaria que también se enfocan mucho. De igual forma, él también nos habla como de objetivos, más no de un plan estructurado como tal, ya que apenas está dando como inicio a la estructuración de los planes de desarrollo. Entonces, él nos habla de que en el sector de la educación, la planeación educativa del país se regirá de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces, uno de los criterios pues que me parece que son más importantes, dice, en todas las regiones del país se brinda iguales oportunidades a méritos y aspiraciones equiparables. Entonces acá estamos viendo que él quiere como equidad para que todo el mundo pueda acceder a la educación. Él sí nos toca un poco más los temas del sector de educación y nos habla de estimular las innovaciones y mejoramientos en la planeación y supervisión y operación del sistema educativo, garantizando, entonces, esto lo dice él con el ánimo de garantizar una calidad en la educación. Seguimos con el sector de salud. En el sector de salud, él nos habla de un programa de erradicación de enfermedades de saneamiento básico rural. Entonces nos habla de la construcción y dotación de hospitales, centros y puestos de salud y otras obras. Entonces él nos habla como de mejorar esas condiciones para que las personas presten el servicio de la salud. Entonces podemos ver que Alberto Lleras Camargo quería como llegar a acoger a varias zonas para poder prestar el servicio de la salud y él quiere garantizar herramientas para prestar adecuadamente este servicio de la salud. Nos habla de los planes de vivienda. En los planes de vivienda él nos habla de un plan alcancía. Este plan alcancía mediante el cual el posible futuro beneficiario puede consolidar en pagos anticipados que vengan intereses de 8% anual. Entonces podemos ver que le genera como a las personas con bajos recursos un plan alcancía para que tengan acceso a su vivienda. Nos habla también en el sector de transporte, nos habla de que se adelanta pues como una ampliación y un ensanche de los puertos. Entonces, él dice que al tener una mejor cobertura, digamos, de los centros de puertos, digamos, ya sea marítimos o estructura o infraestructuras, van a tener como un mejor ¿cómo se dice? Sería como una mayor cobertura, sería lo que se tendría adecuando, digamos, la parte de las ampliaciones de los puertos o ensanches o en la parte de ya sea marítima o terrestre. Seguimos con el presidente Misael Pastrana. Misael Pastrana nos habla de que su plan de gobierno y habla de las 4 estrategias. Entonces, el tema central de su plan de gobierno, uno de los puntos pues que me parece que son muy esenciales, nos habla de un crecimiento urbano. Entonces, Misael Pastrana nos habla en el sector de la educación, la capacitación profesional, técnica y vocacional de Colombia. En muchos cambios ha crecido enormemente la cantidad y calidad en los últimos decenios. Entonces podemos ver que se ha tenido como un avance en la educación, ya que, digamos, varias personas en los anteriores planes de gobierno pueden acceder o buscan la equidad para poder que todas las personas accedan a una educación. Él nos habla de la posibilidad de contribuir en forma más productiva al desarrollo. Entonces tratar de que sea como de mayor calidad la educación que se presta. Él nos dice que en este momento una persona que pueda acceder a la educación puede aportar obviamente a la economía con sus aprendizajes o conocimientos adquiridos. Él nos habla en el sector de salud. Él pues relativamente no menciona demasiado el sector de la salud, pues da como una pequeña opinión en la que dice hay que perseguir también una urbanización conforme a los objetivos de crear una sociedad más junta, que asegure que todos sus miembros tengan buena salud, pero él más no da como un aporte esencial sobre este sector. También nos habla pues en el proyecto de vivienda, en el sector de vivienda nos habla
nos habla textualmente: de otra parte del Estado podrá orientar más recursos para vivienda popular y generar más y mejor empleo. Habrán más personas con ingresos reales suficientes para adquirir mejor vivienda. Entonces él nos habla que si una persona tiene, digamos, una estabilidad económica, él va a poder adquirir, digamos, un crédito y va a poder adquirir vivienda. Entonces es como una pequeña línea para poder adquirir la vivienda. Entonces es lo que alcanza como, digamos, a intervenir en este punto. Es como, bueno, seamos productivos y ellos están obteniendo vivienda, las personas que construyen las viviendas, vamos a crear como un ciclo y vamos a generar, dirá, empleo, y vamos a generar viviendas para las diferentes personas que lo requieran. En el sector de transporte nos habla de la planeación urbana adecuada, la planeación urbana adecuada que reducirá los requerimientos costosos del transporte de vivienda. Entonces nos habla de que las limitaciones físicas y financieras se podrán aliviar aún más por medio de la planeación urbana, que sería adecuada, que reduciría los requerimientos costosos de transporte y otros servicios. Los ahorros obtenidos se usarán para construir casas y escuelas. Entonces, eh, en la parte del transporte, es un sector en el que nos ayuda a tener un crecimiento, que es lo que nos hace ver acá, que genera, digamos, fondos para poder también ayudar a otros sectores. También tenemos el presidente Alfonso López Michelsen. Alfonso López Michelsen nos habla del plan de gobierno para cerrar la brecha. En este plan, él nos dice: cerrar la brecha se refiere la brecha entre los ricos y los pobres, que es en lo que él nos refiere como cerrar la brecha como tal. Entonces nos habla en el sector de la educación: eliminar el déficit de cupos escolares tanto para la población rural como urbana. Acá le está haciendo una inclusión de estas personas y haciéndonos ver de que todos podemos acceder a la salud, a la educación, tal cual como se ha visto en los otros planes de gobierno. Tenemos en el sector de salud, tenemos la ampliación de puestos de salud y entrenamiento de personal de paramédicos para garantizar el funcionamiento. Podemos ver que él no solamente se va por el insumo, digamos, material, sino que también se va por el insumo humano, por los recursos humanos, por las capacidades y por lo capacitados que están esas personas para prestar un servicio adecuado. Entonces tenemos en los planes de vivienda el apoyo del presupuesto nacional del programa de construcción de vivienda subsidiada, desarrollado por el Instituto de Crédito Territorial. Tiene un costo de 1.299 millones durante el periodo de 1976 y 1978. Entonces él nos habla de este subsidio y ya de un monto como tal para los programas de vivienda. Tenemos en la parte de transporte, pues es algo muy básico, pero nos dice la dotación de servicios públicos y adecuación de las infraestructuras físicas y urbanas, vía central de transporte, pues y etc. Serían como lo que él más en ese momento se basa para poder hacer el aporte al sector, al sector de transporte. Tenemos ya uno de los planes que me parece que tiene como una cobertura diferente, en el cual él nos habla, que es Andrés Pastrana. Andrés Pastrana nos habla de un plan de gobierno de cambio para construir la paz. Entonces, él en este modelo, el tema central de él, el modelo ha propiciado un orden basado en la exclusión social, que niega oportunidades a hogares y personas para realizar plenamente su potencial humano frente al conjunto de bienes y servicios. Él es una de las pocas personas que dentro de los planes de gobierno he podido notar que incluye a las personas con discapacidad. Alcanza a ver a las personas con, digamos, limitaciones ya sea visuales, cognitivas, auditivas. Él realiza acá como el pronunciamiento de esas personas y la importancia de querer brindarles una oportunidad a ellos. Entonces, en el sector de la educación se basa demasiado, hace una intervención siempre larga en la cual él quiere proponer diversas cosas. Entonces, él nos habla
En el sector de la educación, los entes territoriales y comunidad internacional financian la educación de todos los niños y las niñas, especialmente de los que por una u otra razón se han visto marginados de este beneficio. Entonces él está diciendo como que bueno, vamos a mirar qué personas se les ha limitado la educación y comencemos a incluir a estas personas, a estos niños. Tienen derecho a la educación. Tenemos que tener nuestro pueblo educado para poder, digamos, salir adelante. Entonces dice, es importante mejorar la eficiencia y gasto social para desarrollar el principio constitucional que hace que la educación sea un derecho fundamental. Entonces ya comenzamos a mirar que es uno de los derechos en los cuales comienza a tener como un peso ya de aquí en adelante para los presidentes y se comienza a ver como un pilar en los cuales ellos quieren intervenir. Tenemos también el sector de salud. Él nos habla en el sector de salud, garantizar la disponibilidad y el acceso a los servicios de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de salud pública y propendan la extensión prioritaria de los servicios de la población vulnerable. Entonces él no solamente quiere prestarle la salud a las personas que lo puedan pagar, sino tratar de que todas las personas que lo requieran un servicio de salud, puedan acceder a ellas. Entonces hablamos en el sector de vivienda, él nos habla de que el programa de él va dirigido a la población con ingresos menores de 2 salarios mínimos. ¿Por qué? Él requiere la concurrencia entre los municipios y la nación para entregar el doble subsidio. Entonces, él mira la forma de entregarles unos subsidios para que puedan adquirir la vivienda. Tenemos otro de los presidentes sería Álvaro Uribe Vélez, el cual el plan de gobierno es hacia un estado comunitario. Entonces, pues según con todos los antecedentes y todo, yo creo que uno entra como a cuestionar un poco como que bueno, nos habla después de todos los errores o como todas las notificaciones o noticias que han salido de él, él nos habla de que su tema central del plan de gobierno es el estado comunitario no tolerará la corrupción, que es una de las principales cosas que nos habla, ni coexistirá con la violencia en cualquier fin o con su fin o su discurso. Entonces él nos habla acá como de, bueno, no a la corrupción, seamos honestos y llevamos a cabo todos los planes tal cual. Lo cual es, pues según las noticias, no se ha llevado adecuadamente, pues no se cumplió adecuadamente. Hablamos del sector de la educación. En el sector de la educación, él nos habla de necesidades de cobertura y calidad que requiere el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico. Bueno, podemos ver que normalmente todos los presidentes tratan de mejorar la calidad, tratan como de incluir y de aportar mucho a la parte de la salud. Él nos habla también qué pena, de educación, nos habla también en el sector de la salud sobre la importancia del programa regular de vacunación. Entonces él acá nos está hablando ya específicamente de un programa de vacunación que dice que adelantará las acciones necesarias de capacitación y asistencia técnica de actores, de programas empleando inmunización, integrando a este proceso a las aseguradoras. Entonces él nos habla de tener personal capacitado para cubrir este proceso de vacunación, que es uno de los planes de salud que él tiene, que él tuvo, qué pena. Nos habla de la parte de vivienda, él nos habla de implementación de un seguro de inflación de créditos hipotecarios de VR, el microcrédito inmobiliario y en plan titularizado de la cartera hipotecaria. Entonces, eso es como una de las propuestas que él nos da en la parte de vivienda y en la parte de transporte, pues que fue una de las cosas como que él más influyó. Nos dice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el gobierno nacional que contengan apoyo financiero de los proyectos de transporte masivo basado en buses articulados para las diferentes ciudades. Por último tenemos al presidente Juan Manuel Santos. Pues Juan Manuel Santos podemos ver que él tuvo dos planes de gobierno, pues ya que estuvo en el mandato 2 veces, o sea, 8 años. Él nos habla del plan de gobierno inicialmente, pues de la prosperidad, y nos habla del segundo, que son todos por un nuevo país. Entonces, el tema principal de prosperidad para todos tiene como tema central el objetivo de consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, al igual que en el de todos por un nuevo país. Habla de lo mismo, también de alcanzar la paz. Entonces nos habla en el sector de la educación, pues de tener como becas
porque él en este momento, él sí enfatiza demasiado en la educación, él pues es uno de los, según el plan, habla mucho sobre la educación, entonces él nos dice, un número creciente de programas de formación de maestrías y doctorados permitirá la realización de investigaciones que se lleven al cabo que se lleven a cabo al país a la frontera de conocimiento en áreas estratégicas para su desarrollo. Entonces nos está hablando ya de educación superior. Y en el segundo programa, en el segundo gobierno, él nos habla de cerrar las brechas en el acceso de calidad y la educación. Entonces, pues trata de como crear lo mismo, que podamos todos acceder a la salud, a la educación. Entonces, él nos habla en el sector de la salud, el mejorar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios, y la otra es mejorar la salud mental en el segundo plan de gobierno. Nos habla de, en la parte de vivienda, un aumento de la tasa anual de la construcción de las viviendas. Entonces, esto es como con el ámbito de crear más oportunidades de viviendas para las personas. A continuación, seguimos con la exposición de las cifras de inversión sobre la región de los llanos con mi compañero Juan David. Muy buena noche. Hola, mi nombre es Juan David Moreno. Hoy les voy a hablar sobre una investigación que se le hizo a la región Llanos en términos de inversión para 4 sectores distintos que fueron educación, salud, vivienda y transporte a lo largo de los años 2018 a 2019. ¿Qué se busca con la investigación? Determinar, digamos que cuáles son los sectores en términos de inversión que más se destacan a lo largo de los años para los diferentes departamentos que componen la región Llanos, y precisamente esto es de lo que vamos a hablar con este trabajo de investigación. Digamos que a nivel general para la región Llanos se ha mantenido siempre una tendencia o un comportamiento similar para todos los departamentos, y teniendo en cuenta los 4 sectores, y es que el sector educación se ha llevado el protagonismo en todos los departamentos, normalmente con una inversión por encima del 50% del total de la inversión para los 4 sectores. Para hablar en términos de cifras, el sector educación en la región Llanos, como lo pueden ver en esta gráfica, se lleva el 59% de la participación en el total de la inversión, es decir, más de la mitad de la inversión para los 4 sectores en toda la región Llanos ha sido para el sector educación. La otra mitad se la reparten entre los sectores transporte, vivienda y salud, con un 14, 1.9 y 24% respectivamente. Esto se debe a que digamos que la región Llanos ha tenido siempre como prioridad, de acuerdo con todos los planes de desarrollo, en buscar desarrollo y competitividad por medio de la inversión en educación a través de la infraestructura, y buscando una mayor cobertura para lograr que la mayoría de la población joven o que está dispuesta a estudiar acceda precisamente a los programas educativos o al sistema educativo de la región, y esto se ha logrado hasta por más de un 80% de participación de esta población que ha logrado entrar al sistema educativo de la región. Entonces aquí se ven, digamos, los resultados en términos de inversión que ha tenido el sector educación, y por lo cual siguen apostando a este sector para lograr desarrollo y competitividad a nivel general. Para empezar con los departamentos, empezamos con el departamento de Arauca. Arauca ha tenido entonces un comportamiento similar al de la región Llanos, y es que el sector educación ha tenido, digamos que también el mayor protagonismo a nivel de inversión, seguido del sector salud, luego lo sigue el sector transporte y por último vivienda, que para la región en general y para los diferentes departamentos siempre ha sido una inversión nula, por no decir que la más baja de todas las inversiones en comparación con los otros 3 departamentos, los 3 sectores de la región. Como podemos ver en esta gráfica, a pesar de que la educación ha tenido, digamos, algunas disminuciones en términos de inversión, siempre ha mantenido o ha estado por encima de los otros sectores. Para el sector transporte sí se tuvo muy en cuenta en términos de inversión, porque pensaban que también lograr el desarrollo sería a través del mejoramiento de las vías, del mejoramiento de la conectividad con los otros departamentos, para lograr también potenciar, digamos, que el sector turismo, y para lograr finalmente un desarrollo a través del transporte.
Como podemos ver entonces, el sector vivienda ha tenido una participación nula. Y en cuanto a proporción de porcentajes, los cuatro sectores se han destacado porque la educación para el departamento de Arauca se ha llevado al 53%, es decir, más de la mitad del total de la inversión. El sector salud el 23%, transporte el 24% y vivienda únicamente el 2.1% aproximadamente del total de la inversión. Seguimos con Casanare. Casanare, como podemos ver en esta gráfica, el sector educación también ha estado por delante de todos los otros sectores. Sin embargo, para el 2015 el sector transporte tuvo un incremento considerable, y es que también como el departamento de Arauca buscaba, digamos que una competitividad a través del sector de vías y de conectividad para incrementar también y fortalecer el sector turismo. Entonces, por medio de estos sectores pensaban que podían buscar un desarrollo potencial. El sector vivienda, a pesar de que en el 2014 tuvo un incremento considerable, se mantuvo también entre el sector más bajo en términos de inversión. Y el sector salud siempre se ha mantenido, digamos, en el mismo promedio de inversión, porque ellos no buscan aumentar la cobertura ni la cantidad de beneficiarios para los programas de salud, sino que buscan mantener precisamente esa cobertura a lo largo de los años, según la investigación que se hizo. En términos de participación, el departamento de Casanare le dio una participación en términos de inversión al sector educación del 51%, un poco más bajo que Arauca. Sin embargo, sigue manteniéndose por encima de la mitad del total de la inversión para el sector educación. Para el sector salud el 20% del total de la inversión, vivienda únicamente con el 7% y transporte finalmente con el 24%. Seguimos con el departamento de Guainía. Según la gráfica vemos que este ha sido uno de los departamentos que más ha aportado a la tendencia general de la región Llanos, y es que se puede ver el incremento que ha tenido a lo largo de los años el sector educación, y que no ha habido, digamos, una novedad de alguno de los otros sectores en términos de inversión a lo largo de los años. Es decir, que se ha mantenido siempre la tendencia de que educación va primero, de que salud se mantiene en el mismo promedio de cobertura o de inversión, y transporte se mantiene también por debajo del sector salud, y vivienda pues finalmente sigue siendo nulo en comparación con los otros sectores. En términos de participación, para el sector Guainía, al sector educación se le ha dado un 58% de participación, como lo podemos ver en la gráfica. Ha sido muy por encima en comparación con los otros sectores, muy por encima de la mitad. El sector salud 32% de participación del total de la inversión. Vivienda, uno de los más bajos en participación para el sector vivienda, ha sido el departamento de Guainía, dándole solamente un 0.4% de participación del total de la inversión, y para el sector transporte 9% del total de la inversión. Esto se debe a que Guainía busca o ha buscado a lo largo de los años generar competitividad por medio de la cobertura para el sector educación. Digamos que el sector salud también lo ha tenido en cuenta para incrementar la cobertura que le llegue a muchos más beneficiarios a los programas de salud, y transporte y vivienda se mantienen, digamos, en la misma tendencia. Seguimos con Guaviare. Guaviare, como lo podemos ver en la gráfica, también ha aportado mucho a que la región se vea desfasada en comparación con los otros sectores por el sector educación. Este es de los que más inversión para educación ha destinado, y se mantiene también entonces la tendencia, como lo podemos ver en los otros tres sectores. Solamente para el 2015 el sector transporte tuvo, digamos, que un incremento considerable para aportar al tema de las vías y de la conectividad, pero se mantienen los tres sectores en la tendencia. En términos de participación, Guaviare le da una participación en la inversión al sector educación del 66%, por eso decía que de las participaciones más altas para el sector educación había sido en el departamento de Guaviare. Para el sector salud del 23%, vivienda únicamente el 1% y transporte finalmente con el 9%, igual que el departamento de Arauca y de Casanare. Seguimos entonces con el departamento de Meta. El departamento del Meta, como lo podemos ver, tuvo una novedad significativa en los primeros años de inversión, y es que para estos planes de desarrollo ejecutados en los primeros años evaluados, a partir del 2008 hasta aproximadamente el 2012, se tuvo en cuenta, para generar mayor desarrollo y competitividad, los tres sectores
que son transporte, salud y educación, se tuvieron en cuenta para generar mayor inversión. A la vivienda, perdón, también se le dio una participación un poco más alta, sin embargo, en comparación con los otros tres sectores, digamos que fue nula. ¿Por qué se le dio mucha participación a los otros tres sectores? Porque Meta, a diferencia de los otros departamentos, sí creía que a través del mejoramiento de las vías y de generar mayor inversión para el transporte y que digamos que educación no tuviera una diferencia tan abismal en cuanto a salud y transporte, se llegaría entonces a un desarrollo de una competitividad a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, por eso, según la gráfica, vemos que el comportamiento en los primeros años fue muy parecido en estos tres sectores. Sin embargo, salud y transporte fueron disminuyendo a lo largo de los años y educación fue aumentando para aportar a la tendencia general de la región de que educación siempre era el primero en términos de inversión. Participaciones para el sector Meta, para el departamento del Meta, perdón. La educación se lleva una participación del 49%, entonces un poco menos de la participación que le dan al sector educación los otros departamentos. Sin embargo, sigue estando aproximándose a la mitad de total de la participación para los cuatro sectores. Sector salud se lleva el 28% de participación, vivienda un 3.4% únicamente y transporte 19%. Entonces este ha sido de los departamentos que ha generado mayor inversión para los otros sectores y no se ha, digamos que ha destinado la mayor parte de la inversión solamente para educación. Seguimos con Baupés. Baupés, según este comportamiento, vemos que ha sido de los departamentos que, al contrario de Meta, sí ha aportado a que la tendencia sea en que la mayoría de la inversión sea para el sector educación. Sin embargo, también para el sector transporte, en los años a partir de 2012 hasta el 2019 se tuvo muy en cuenta para generar desarrollo, y es que el departamento de Baupés creía que por medio del mejoramiento de las vías y por medio del mejoramiento de la conectividad con los otros departamentos de la región se buscaría llegar a una competitividad y a un desarrollo más alto, más elevado. Entonces, así aportar también al sector turismo, y creía que con el sector turismo y con el mejoramiento de las vías, aportándole al sector transporte y al sector educación, se generaría mayor competitividad en cuanto a los otros departamentos. En términos de participación, el departamento de Baupés le da una participación a la educación del 64%. De las participaciones más altas para el sector educación ha sido en el departamento de Baupés. Sector salud con el 22%, vivienda únicamente con el 0.5%, es decir, de las participaciones más bajas que le han dado al sector vivienda en los departamentos ha sido Baupés, y finalmente el transporte con el 12%. Y por último, el departamento de Vichada, que según este comportamiento ha sido el departamento que más inversión ha destinado para educación y menos inversión ha destinado para vivienda. ¿Por qué? Porque creía que se generaba desarrollo invirtiendo primordialmente en educación más que en los otros tres sectores. Como lo podemos ver en esta gráfica, el sector salud siempre ha mantenido entonces también el promedio de inversión, donde no buscan generar más cobertura sino mantener el mismo promedio de cobertura para los beneficiarios. El sector transporte tuvo algunas novedades entre el 2013 y 2015, sin embargo también se ha mantenido por debajo en términos de inversión del sector salud. Y finalmente vivienda, que ha sido de las participaciones más bajas en todos los departamentos y en toda la región. Entonces, a nivel de participación, el sector educación para el departamento de Vichada tuvo una participación del 64%, salud 22%, manteniendo la tendencia con los otros departamentos, vivienda 0.4%, por eso decía que la participación más baja para el sector vivienda la había dado el departamento de Vichada, y finalmente el transporte con un 24% de participación. Entonces, de esta manera vemos que la región llano siempre le ha apostado más a educación para generar competitividad y desarrollo, y piensa que a través del desarrollo y de pronto de incrementar un poco el tema del mejoramiento de las vías y de la conectividad con los otros departamentos, busca entonces el desarrollo a nivel regional. De esta manera entonces concluimos el análisis que se le hizo a la región Llanos en términos de inversión a lo largo de los años 2008 a 2019, y de esta manera entonces se argumenta por qué ha tenido digamos que este comportamiento a lo largo de los años en términos de inversión los cuatro sectores: educación, salud, transporte y vivienda para la región Llanos.